Pues me da muchísimo gusto estar en este podcast una vez con Mauricio Cuevas Gayoso. Y bueno, pues ahora llegamos a la oficina de una mujer de trabajo, de una mujer de lucha, Daniela Griego, quien es socióloga de profesión, pero además fue diputada local, fue ahora muy nombrada con el tema del Instituto de Pensiones del Estado, el cual diriges ya. Tiene algunos años, ¿no? Pero antes, vamos a empezar por el principio. Daniela, ¿tú naces acá en la ciudad de Jalapa? Bien, pues un gusto recibirles, Mauricio, aquí en su casa. Gracias. No, que es el Instituto de Pensiones, ¿verdad? Así es. Mi casa, la casa de toda la derechohabiencia. Sí. No nací en Jalapa, tengo 36 años de vivir en Jalapa. Uh-huh. Yo nací en Minatitlán, en el sur de Veracruz. Uh-huh. Mi papá fue petrolero, ingeniero, que muchos años pues dio ahí su vida a Pemex. Uh-huh. Mi mamá es de Minatitlán, bueno, nació en Minatitlán, ya murieron los dos. Pero me vine muy joven a estudiar a la Universidad Veracruzana. Siempre quise estudiar sociología o algo relacionado pues con la acción social, porque en ese entonces pues, era yo muy joven. Uh-huh. Y tengo 36 años de vivir en Jalapa. Estuve un tiempo viviendo un par de años en Notilpan, que es San Andrés Anahuayocan, pero uh-huh. Bueno, toda mi vida, digamos, estudiantil, mi vida laboral, profesional, y de activismo también, por llamarlo de alguna manera, pues ha sido en Jalapa. Así es, tú eres de las mujeres que siempre pues han estado justamente en el activismo, buscando la lucha social desde varias trincheras, desde varios frentes. Y hoy por hoy, bueno, te toca una responsabilidad muy interesante como es el Instituto de Pensiones del Estado. Yo siempre me preguntaba a lo largo de mi vida. Y bueno, pues mi madre también estuvo en el Instituto de Pensiones del Estado, es decir, no trabajando, sino fue como derechohabiente, uh-huh. En fin, mis hermanas. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué era lo que pasaba en el instituto? ¿Por qué no lograba poner un equilibrio, ¿no? Es decir, en su parte financiera, en su parte del desarrollo. Ya pasó como por muchas etapas, pero sí. Ahora una de las cosas que son pues muy comentadas es de este momento que el instituto vive. Daniela, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hiciste? Porque entiendo es un grupo de trabajo. Así es. Pero ¿qué es lo que sucede con el instituto? Pues hay varias razones, pero en realidad hubo una estrategia desde el principio de rescate al instituto, sumado a un compromiso fuerte de trabajo por los derechos de las personas, un conocimiento previo, porque nos tocó en el Congreso, entre el 16 y el 18, que fui diputada local, presidir una comisión especial que nosotros planteamos, que tenía que ver con buscar alternativas para el Instituto de Pensiones. Entonces, 2 años, porque fue una legislatura de 2 años, si así recuerdas. Es, sí, como. En esos 2 años pudimos tejer una relación muy importante con los sindicatos, uh-huh. Con sindicatos magisteriales, del sector ejecutivo, del legislativo, del judicial, con sindicatos de ayuntamientos. Nosotros tratamos más de 200 sindicatos aquí en el IPE que tienen personal incorporado. Entonces, eso fue muy importante y nos dimos a la tarea de ponernos a estudiar en esos 2 años y revisar la legislación que en ese entonces se había aprobado en el 2014, tenía prácticamente 3 años de aprobada, la ley 287 que nos sigue rigiendo después de 10 años. Así es. No hemos podido concretar una reforma, pero eso nos permitió conocer al instituto. Uh-huh. Entonces, platicar mucho con los sindicatos, 2 años fueron de mesa, de un trabajo pues coordinado también con otros sindicatos y diputados, porque hay que decir que había diputados de todos los partidos en esa comisión. Y logramos al final de ese periodo, que fue entre julio y agosto de esa legislatura, una reforma a la ley 287, que si bien la aprobó el Pleno, y me acuerdo porque fue muy, muy emotivo, pues la vetó Miguel Ángel Yunes, que uh-huh. Era el gobernador en turno.
pero nos sirvió para conocer bien el IPE, las demandas de los sindicatos, tener una alianza importante con las diferentes representaciones y organizaciones de pensionistas que también participaron. Claro. Cuando llegamos aquí no es que hubiera sido más fácil, es que había elementos, ¿no? Para el trabajo, y decíamos, bueno, cuando vamos a ver un diagnóstico claro, que cuando aquí te puedes leer la historia del IPE y las actas de consejo directivo y todo es como una historia de terror, la verdad, pero por muchos años fue ¿no? Pero nos ayudó mucho ese conocimiento previo, y luego aquí encontramos, conformamos un buen equipo, pues el entonces gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García, sí me dio toda la confianza, y dijo, pues te vas con tu equipo, pero tienen que rescatar al IPE, ese era el compromiso. Tenemos gente en el equipo que son sindicalistas, derechohabientes, gente de la universidad que también pues son una de las, digamos, pues instituciones principales que cotizan al IPE, y buenos sindicatos adentro también, pues tenemos 2 sindicatos aquí. Esta capacidad de negociación se podría decir como fácil, pero hablar con más de 200 intereses, digamos que debe haber sido todo un tema. Todo un tema, pero lo trabajamos mucho el 19. Cuando nosotros llegamos, primero hay que escuchar. Y yo, pienso que así debe de ser, a quienes viven la problemática. Entonces me acuerdo que teníamos semanas de reuniones, porque además todo el mundo se venía a presentar. Claro. Y escuchamos y fuimos poco a poco ordenando esa estrategia. Y hay muy buenos trabajadores y trabajadoras en el IPE, la verdad. Entonces, ayudó mucho eso, los sindicatos, el consejo directivo, la verdad, se sumó durante 6 años, que son las representaciones sindicales, pero también son las representaciones de gobierno. Claro. Entonces se sumaron a trabajar y fuimos ordenando, a ver, pues nos deben, ¿qué hay que hacer? Pues cobrar, ¿verdad? Cuando te deben hay que cobrar, pero pues no era tan fácil. Claro, por supuesto. Nos debían casi 1,000 millones, yo creo que un poco más. Encontremos un mecanismo con Cefiplan que nos ayude, entonces encontramos los convenios, se fueron firmando convenios de recuperación, de reconocimiento de deuda y de recuperación del pago, y convenios de retención de participaciones federales con ayuntamientos. Entonces, hay una parte que fue polémica en su momento también, esta parte donde el instituto decide invertir, hay un tema parecido, que se va el dinero a un fondo. Bueno, no, ese es el fondo de la Reserva Técnica, que pues ha funcionado muy bien. El fondo de la Reserva Técnica se vino abajo entre el 2011 y el 2016. Sacaron prácticamente 3,000 millones de pesos de la reserva para pagar prestaciones, eso es lo que dicen las actas, y no se recuperó el dinero. Fuera para el programa de préstamos y las prestaciones en su momento, que era nómina. Y lo que hicimos fue, nosotros encontramos la reserva con 1,222 millones de pesos en diciembre del 18. Hoy la reserva anda en 2,755 millones. Es decir, más del doble. Hemos recuperado más de 1,500 millones. Sí, increíble. El doble. Pero ha sido una buena inversión, buenas decisiones. Hemos blindado la Reserva Técnica, no se toca, porque es el fondo que puede pagar pensiones a futuro, ¿no? Claro. Entonces, recuperamos recursos, blindamos la Reserva Técnica, se hizo una buena inversión, a pesar de que nos tocaron épocas muy difíciles para las tasas de interés, para el mercado financiero, que fue la pandemia. Así es. 2021 hasta 22 pudimos recuperar una tasa buena, pero ya de ahí 23, 24 y lo que pactamos para 25 es una muy buena tasa, ¿no? Entonces, eso recuperamos nuestro programa de préstamos, que hoy está abriendo el programa de préstamos, 20 de enero. Viene con un presupuesto histórico, 755 millones de pesos. Increíble, pero que tiene que ver con la estrategia que usamos para recuperar lo que prestamos. Claro, ¿sí? Claro. Si no recuperamos lo que prestamos, y pues por años en administraciones anteriores a la del 18 no se recuperaba. Entonces, fíjate, del 19 al 24 otorgamos más de 56,000 préstamos. No, bueno. Y prestamos más de 2,600 millones de pesos. Y en estos años, en los 6, recuperamos 2,700 millones. Había quien le apostaba, muchos personas, a que difícilmente el IPE iba a llegar a un punto de equilibrio. Durante años se manejó eso y se veía como un tema muy, muy grave.
Daniela, pregúntate, el instituto tiene diferentes propiedades, muchas propiedades, según entiendo. Estas propiedades, ¿cómo funcionan para que, digamos, las personas común y corriente, cómo funcionan, cómo operan? Porque si bien es cierto, hay hoteles, hay terrenos, hay varias cosas, ¿no? Tenemos un portafolio de 44 inmuebles también muy importante porque es el patrimonio de los trabajadores, del patrimonio del instituto. Ese portafolio inmobiliario vale 4.500 millones. Cuando nosotros llegamos el portafolio valía 4.000, hoy vale 5.500, valía 4.500. Ha incrementado 1.000 millones de pesos. Con las acciones de mantenimiento, no creas que es así, bueno, una cosa tremenda, no, con las acciones de mantenimiento, poner en orden la parte pues legal, ¿no? Las propiedades del instituto, y tenemos los 2 hoteles, que es el Hotel Jalapa Chichalacas, que ha incrementado mucho su plusvalía, le hemos invertido también a su mantenimiento. Tenemos inmuebles que hoy se rentan, el que estaban los 2 cines, que era el Carmen Larrey y el Claudio Estrada. El Carmen Larrey lo convertimos en un foro cultural que da funciones gratis, pero también se renta. Y el Claudio Estrada lo renta hoy la Sedema. Los 2 inmuebles abandonados más de 15 años, hoy nos produce renta el Claudio Estrada, nos produce renta lo que de Ignacio La Llave, que le llamaban Manos Veracruzanas, lo rentamos a la Contraloría, estuvo abandonado también años, ese inmueble estaba muy feo. Donde está el IBAI, el edificio Victoria, también abandonado durante años, hoy nos paga una renta el IBAI. El edificio que tiene seguridad pública en el centro, que le llamábamos la Torre IPE, con el estacionamiento, se paga una renta por el edificio y el estacionamiento. Tenemos una renta en Córdoba, un jardín de niños que le rentamos a la SEP. Y hemos, lo comento así porque, ¿y qué ha servido todo esto? Pues nos generan más rentas. Tenemos ingresos importantes por renta, no en cantidad comparado con lo que necesitamos para pagar pensiones y jubilaciones, pero sí para volver a invertir y cubrir nuestro gasto operativo. Recuperamos los cinemas Mocambo, que estaban también completamente abandonados, tenían como 20 años así completamente desmantelados. Y un piso que tenemos en Veracruz, que también se rehabilitó en una de las plazas y que estamos promoviendo para renta. Se dieron mantenimiento, tenemos un estacionamiento en la avenida Jalapa también. Tenemos predios grandes, tiene Emiliano Zapata, en Veracruz hay algunos predios, y en Coatzacoalcos, que es nuestro predio más grande. Claro. Daniela, el tema de terminamos un gobierno, arrancamos otro, ¿qué se vislumbra en este nuevo gobierno y la estrategia hacia dónde debe continuar? Claro, el instituto se ha rescatado, pero decimos, se tiene que transformar también. Claro. Tenemos que seguir contribuyendo a incrementar los ingresos, a modernizarnos también. Hay muchos retos. Uno de esos, está empezando hoy, que es el programa de préstamos. Subimos, fíjate, desde que nosotros recibimos el programa, desde la administración, el programa se ha incrementado su presupuesto en más de 130%. Entonces tenemos que hacerlo rentable porque alimentan la reserva, pero hay que modernizarlo. Tendríamos que diversificar el programa de préstamos. Si alguien quiere comprar una vivienda o un carro, también adecuar los montos y los plazos con que se paga, porque tenemos nada más 2 modalidades de préstamos. Entonces, eso es uno de los retos fuertes. Está todo el tema de vivienda y de venta de lotes, que la gente nos ha pedido mucho, la derechohabiencia. Por ley no podemos construir vivienda, pero sí tenemos nuestro programa de lotes, tenemos que ampliarlo, ¿no? Claro. Tenemos que platicar mucho con el consejo directivo para poder atender también esta demanda y empatarlo con lo que ha dicho la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la propia gobernadora, ¿no? Rocío Nale, el tema de la vivienda. Entonces, también dar esta posibilidad, porque es un derecho, finalmente es un derecho que al trabajador estatal, a la trabajadora estatal, poco se le ha atendido. Entonces tenemos todavía esto, estamos avanzando en la digitalización de todos nuestros servicios. Esa parte tecnológica es fundamental, parte tecnológica, ¿no? Es muy importante, lo hemos avanzado con la revista de supervivencia, con el propio programa de préstamos, pero hay procesos aquí, trámites que todavía, les falta modernizarse. Queremos tener un expediente único
Claro. ¿no? Que la gente no tenga que traer sus documentos originales, sino pueda hacer todo de manera, también iniciar su Línea. afiliación en línea y de manera digital. Estamos pensando este año tener un cajero ya del programa de préstamos. Okay. Un asistente virtual, etcétera, ahí como muchas necesidades, ¿no? Y muchos retos, muchas propuestas a implementar, agrandar nuestro departamento de bienes inmuebles, que es el que se hace cargo de todo el portafolio inmobiliario, mejorar en muchos sentidos nuestra cobranza, ¿no? A los entes. Uh-huh. Sí, claro, porque si no, como bien dices, si no hay cobranza, de dónde se mueve. Cuando tú llegas al instituto, ¿has modificado la estructura de operación, digamos, en el organigrama, por decirlo de alguna manera, para poder lograr los objetivos? Fíjate que no tenemos una estructura chica. Uh-huh. En la dirección general, 4 subdirecciones, los departamentos que nos los adelgazaron cuando nosotros llegamos, los habían adelgazado en el 17, esa estructura, y la seguimos manteniendo. Claro, ya es necesario replantearla, porque sí es necesario, pero podría yo decirte que con la misma estructura y con más derechohabiencia, porque el reto aquí no es que el instituto hubiera solo mejorado, sino que el reto es que tenemos más derechohabiencia, porque tenemos más pensionados, que se incrementaron en 6 años, pues más de 6,000 nuevos pensionados, y no crecieron los activos en esa misma proporción, crecieron los activos crecen en mucho menor, ritmo que los pensionados. Uh-huh. Entonces, hemos mantenido la misma estructura, ya nos hace falta replantearlo, ¿no? ¿Cuáles han sido? Me queda claro que has tenido que pasar por muchos retos, solamente el que ponías al principio de la negociación con tantos intereses, no ha sido fácil, pero ¿cuáles son de los otros retos que te ha tocado afrontar aquí? Uno fue la pandemia, ¿no? La pandemia, porque el gobernador en ese entonces nos dijo no cierren. Entonces no cerramos programa de préstamos, pero se redujo mucho la plantilla y pudimos sacar a flote la operación del instituto y los programas. El tener el presupuesto suficiente. Cada año el gobierno del estado nos otorga vía Cefiplan un subsidio. Uh-huh. Entonces, durante 5 años no creció. Creció el año pasado y nos volvieron a asignar lo mismo, 4,300 millones. Con más derechohabientes. Con más derechohabientes, nuestro presupuesto va a andar este año arriba de los 12,000 millones, entonces nos dan 4,300 de subsidio, tenemos que buscar 8,000 millones. Claro. Y entre la recuperación de préstamos, lo que recibimos de cuotas y aportaciones, uh-huh, y nuestras rentas, nuestros propios productos financieros, necesitamos subir ingresos, ¿no? Entonces, eso ha sido de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque hay que pagar pensiones todos los meses. Claro. Y el mes fuerte, el mes doble, que le decimos que es diciembre, pues no tenemos ampliación presupuestal. Aquí no se cotiza aguinaldo. Claro. La gente en su vida activa no cotiza aguinaldo. Claro. No, se cotiza su mes normal en diciembre, entonces hay que pagarlo. Este año 24 pagamos más de 1,000 millones en aguinaldo. Entonces hay que ahorrar todo el año, hay que prever, para llegar a diciembre y poder cumplir en tiempo y forma. No hemos tenido un solo retraso en estos 6 años, ya para 7, porque ya vamos a pagar ahorita nuestra nómina de enero, uh-huh, y ya pagamos como nueva administración diciembre, por supuesto. Entonces, eso es muy difícil porque la gente, los pensionados tienen en su memoria, esquema, uh-huh, ¿no? Y en su memoria lo que pasó en 2015, entre 2013 y 2015, trágico. Si alguien dice que no es cierto, bueno, pues ahí está. Quedaron ahí Está documentado, y aquí también, ¿no? De cómo se dejó de pagar. Pero fíjate que por otro lado también veo a los derechohabientes contentos, tranquilos, es decir, esta sensación que se genera de tranquilidad, de que no van a tener más por lo pronto, y esperemos por mucho tiempo más, y con la estructura no vuelva nunca a caer el instituto en una cuestión tan trágica hasta donde la llevaron. Sí. Pero se siente un tema importante, y la verdad es que eso habla de estrategia, de estructura, de un trabajo. He oído comentarios de que incluso las personas que atienden a ventanilla y demás, hasta eso ha cambiado, y lo platicábamos el otro día, que para lograr ese tipo de cosas, y sobre todo muchos son adultos mayores, claro, ¿no? Entonces este trato, esta parte, me parece que es muy, muy importante. Acabas de hacer un comentario que es clave, ¿no? Uh-huh. Nosotros decíamos, si recuperamos el instituto y los miles de millones de pesos, pero no la confianza de la derechohabiencia, debemos fracasar. Claro. Decía, lo dije desde el principio del equipo, no hay curva de aprendizaje, duró un día. Sí. Y si nosotros recuperamos la reserva, unos 1,500 millones, pero la opinión sigue siendo negativa,
y no hay confianza, olvídense, Sí. hubiéramos fracasado. Así es. Entonces, pues hay que darle un trato humano, el trato que se merecen las personas, no es otra cosa, pues, pero ha sido así, hay que predicar con el ejemplo. Claro. Somos servidores públicos, no somos otra cosa, no Así podemos es. encumbrar. ¿Por qué no lo pueden entender así todos los que Somos están al servidores frente de un cargo público? Me pagan por hacer un trabajo que en este caso a mí me encanta, Claro, porque se ve que lo disfruto disfrutas, mucho, me por gusta supuesto. mucho el instituto, es otra faceta en toda mi historia de trabajo, pero tiene que ver con los derechos de las personas, cómo haces que todos podamos vivir mejor. Claro. Y aquí, bueno, la gente trabajó y dice, yo ya trabajé, yo ya coticé, claro, y tú me pagas mi pensión. Claro. Entonces, ha sido mucho un poco esa filosofía de decir, tienen que tratar bien a las personas, hay que respetar a todos, hay que dar soluciones, hay que atender las quejas, claro, no quiero groserías. Eso es, pero es de todos los días, ¿no? Claro. Y es cambiar una cultura laboral. Por supuesto, Daniela, sí. Pues me da muchísimo gusto haber podido platicar contigo. Desde diciembre o antes estábamos queriendo venir a visitarte, pero bueno, ya lo estamos en el arranque del año, en un buen día, 20 de enero, que arrancan también toda esta parte que me comentas de los préstamos, sí, que tanto y tanto sirve a los pensionados, ¿no? Y que de muchas maneras los saca a flote y adelante, ¿no? Así es, no, pues muchas gracias por el espacio y también vamos a dar a conocer nuestra convocatoria de la revista de supervivencia. Okay. Empezamos en febrero, ahí tendrán ya noticias. Y también hoy empezamos ya muy bien, a las 12 del día habíamos otorgado ya 110 préstamos. Increíble. Así que va un ritmo muy fuerte. Qué bueno, también parecen iniciativa privada, porque finalmente así es un poco la estructura. Creo que mejor que un banco, porque damos muy rápido el préstamo, la verdad es que muy, muy bien. Pues desearte lo mejor para este año, que pues todavía estamos en el primer mes, y sabes que NB siempre abierto a escuchar, y sobre todo para informar también a los derechohabientes, a la sociedad en general, de cuando se hacen los buenos trabajos, porque así como criticamos lo que no vemos bien, pues también hay que aplaudir lo que se hace bien. Daniela, muchísimas gracias a ti, Daniela, pues estamos en contacto, y nos vemos en la próxima. Yo soy Mauricio Cuevas Galloso y me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias.